hicieran un cuadro comparativo en donde pusieran las características de los seres vivos, como ser pluricelular, unicelular, con respecto a la tarea pasada. Entonces, Carlos, ahora sí puedes decirme más o menos cuáles son algunas características de un organismo pluricelular. Guay. ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas? No. ¿Cómo es posible? Freddy. ¿Te acuerdas de tu tarea? Freddy, ¿me escuchas? Sí, una característica de ¿cuál? Sobre las características de los seres vivos, si recuerdas más o menos qué características tiene un organismo pluricelular. Es el que ¿Cómo? está constituido por dos o más células. Exactamente, de varias células. Y por el contrario, Carlos, un organismo unicelular. ¿Qué es una célula? Es una sola célula, como por ejemplo, ¿qué tipo de organismos pueden ser? La bacteria. Las bacterias, por ejemplo. También vimos que conforme más nos vamos adentrando en los niveles de organización, vemos que se hace un poco más complejo. Y por ejemplo, ya en lugar de tener una célula, varias células, ya en el caso de nosotros los pluricelulares, comenzamos a tener una conformación un poco más compleja y pasamos a tener órganos, tejidos, ¿ok? Sistemas y aparatos que al final van a constituir a los individuos. Entonces, bueno, ya para continuar con esto, vamos a centrarnos un poco más en lo que es las diferencias entre la célula eucariota, la célula procariota, y cómo podemos distinguir entre, por ejemplo, qué características tiene un organismo unicelular y uno pluricelular. Entonces, déjenme, les voy a compartir en pantalla la presentación. Bueno, entonces, alguna característica que vamos a ver en esta presentación es que, por ejemplo, nosotros sabemos que al estar formados de varias células, no todas nuestras células son iguales, son diferentes las que tenemos en el cerebro, las que tenemos en el corazón, en el sistema respiratorio, pero al final cada una tiene más o menos las mismas estructuras. Y bueno, estas estructuras lo que le permiten a la célula es poder tener un ciclo de vida muy parecido al nuestro, solo que en menor tiempo. Y que le permite también dividirse para poder crear otro tipo de células. Bueno, más que otro tipo, como que clones de ella misma, pero que le permiten diferenciarse en un tejido. ¿Ok? Entonces, Freddy, no sé si tú te acuerdas de algunas de las partes de una célula, si recuerdas de la clase. La verdad casi no me acuerdo. Carlos, ¿alguna parte de la célula que te acuerdes? Que veas ahí en el dibujito. En el núcleo. ¿Cuál? El núcleo. El núcleo, exactamente. Y el núcleo es uno de los organelos más importantes que tiene la célula, porque es el que lo controla todo. Entonces, para no perdernos mucho con esto, cada vez que yo les muestre un organelo, se los voy a comparar más o menos con alguno de nuestros órganos o nuestros sistemas, para que ustedes entiendan que la célula, aunque es una unidad muy pequeña, está conformada de varias partes que le ayudan a complementarse con otras células para poder formar algo más complejo, como un tejido, un órgano, y realizar alguna función. ¿Ok? O sea, no hay que pensar en la célula como algo aparte, sino que es una pequeña parte de un todo. Entonces, bueno, no sé si alcanzan a ver, déjenme mover para que yo pueda leerlo. El primer organelo es la membrana plasmática o celular.
nosotros vamos a ver que existen diferencias entre la célula animal y la vegetal. Porque aunque al final de cuentas, aunque seamos organismos, tanto las plantas como nosotros tenemos algunas distinciones. Una de ellas precisamente es la membrana plasmática. Nosotros tenemos nuestra célula y también las plantas, solo que a diferencia de las plantas, ellas tienen una célula que está protegida con una cubierta dura que se conoce como pared celular. Esa pared celular, aunque más físicamente es para la célula como tal, hace que las plantas tengan cierta resistencia en sus tejidos, en sus órganos, como por ejemplo en sus hojas, en su tallo, para poder resistir los daños mecánicos del exterior. Entonces, por eso que sus células tienen eso que se llama pared celular. Nosotros los animales y la mayoría de los microorganismos no tenemos esta pared celular, pero por el contrario, tenemos una membrana plasmática o celular. Nuestras células, aunque sí necesitan estar protegidas, lo que más necesitan es intercambiar su información con el exterior, ¿ok? Para poder tener estímulos y para poder cumplir sus funciones. Entonces, la membrana plasmática permite ese intercambio, cosa que la pared celular en las plantas y en las bacterias no lo permite. ¿Sí? La pared celular, aparte de que protege a estos organismos, no les permite interactuar mucho con el exterior. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que nuestra membrana plasmática de nuestras células sí nos permite ese intercambio. Y a cambio, nosotros nos protegemos de los daños mecánicos teniendo pues células especializadas como las de la piel. Nuestra piel vendría siendo como una membrana plasmática, pero de todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, Carlos, ¿puedes leer, por favor? Sí. Protege la célula, permite el intercambio de materiales entre el citoplasma y el exterior. Ok. Entonces es más o menos lo que les comentaba. Permite que haya una comunicación con el interior de la célula y el exterior. ¿Para qué crees tú que le puede servir esto, Carlos, a una célula? No sé. Piensa en una célula, por ejemplo, si pensamos en una célula sanguínea, o sea, un glóbulo rojo, por ejemplo, tiene la misma conformación que cualquier otra célula. Entonces, tiene una membrana plasmática. ¿Para qué crees que le serviría eso un glóbulo rojo? O un glóbulo blanco, por ejemplo. Para proteger. Exactamente. Al tener intercambio con el exterior, ahí hay una palabra que se llama citoplasma. No hay que meternos mucho en problemas, pero por ejemplo el citoplasma, para que ustedes lo sepan, es el interior de la célula. ¿Ok? Todo lo que está dentro de la célula es su citoplasma. Es como su sangre y sus contenidos, ¿no? Entonces, la célula intercambia información de su citoplasma con el exterior precisamente para protegernos, al menos en el caso de las células de la sangre. Entonces, es como ella puede reconocer si estamos frente a un virus, si estamos frente a una bacteria, ¿ok? Y puede proceder a hacer su mecanismo de defensa. Entonces, principalmente eso es lo que bueno, respecta a la membrana plasmática o celular. Les recuerdo, chicos, que tomen anotaciones, porque pues eso les sirve al final para su portafolio, que ya saben que está dividido en dos partes, sus apuntes y las tareas que vayamos haciendo. Bueno, esto no lo vamos a leer todo, pero nada más para que sepan que uno de los componentes de la membrana plasmática principalmente se encarga de delimitar a la célula, o sea, esta característica forma de círculo, la membrana plasmática se la da y al mismo tiempo es su protección y su intercambio con el exterior. Y por otro lado, las células de las bacterias y las plantas, es como les dije, en lugar de tener una membrana plasmática, tienen una pared celular. Entonces esa es la principal diferencia con ese órgano, perdón, con ese organelo. Así como nosotros tenemos órganos en nuestro cuerpo, las células, imagínense que es una personita. Entonces ellas no tienen órganos, pero tienen organelos, que son estructuras parecidas a los órganos, que tienen funciones similares, que le permiten a la célula pues estar viva y hacer sus funciones igual que nosotros. ¿Ok? Entonces, nuestras células animales tienen membrana plasmática y las de las plantas y las bacterias tienen pared celular. ¿Okay? Nada más para que entiendan esa distinción.
La tarea que sigue para esta clase es más o menos hacer una distinción entre esto, ¿no? Entre la célula animal y la célula vegetal. ¿Ok? Entonces, nada más para que vean como un esquema, eso es como es una membrana plasmática, o sea, es la capa que recubre una célula animal. ¿Ok? Tiene grasa, tiene proteínas, y todo esto interactúa con el exterior. Ahí está otra imagen. De hecho, aquí, en estos circulitos, son proteínas. ¿Ok? Esas proteínas son las que permiten ese intercambio con el exterior. Freddy, ¿qué observas que está intercambiando con el exterior esta célula? Si ves sus proteínas, estas azules, que son óvalos, que nos hacen un acercamiento aquí en este cuadrito. ¿Qué están intercambiando con el exterior? ¿Qué significa O2? Oxígeno. Oxígeno. Una de las principales cosas que intercambiamos, que intercambian nuestras células con el exterior, son gases, principalmente el oxígeno. Si pensamos en la sangre, lo mismo. Sabemos que la sangre tiene oxígeno, ¿ok? Entonces ese mismo oxígeno se intercambia entre la sangre y el interior de la célula para que la célula pueda seguir viva. Entonces, después, otro organelo importante que tiene la célula es el retículo endoplasmático. Entonces, aquí vamos a ver que es una red de tubos que nos permite distinguir entre un retículo endoplasmático liso y uno rugoso. ¿Ok? Entonces, principalmente de lo que se encarga este organelo es de transportar materiales a través de la célula. Entonces, si lo tenemos que comparar con algún sistema o aparato de nuestro cuerpo, lo podríamos comparar con el sistema circulatorio, porque el retículo endoplasmático transporta hacia todo el cuerpo de la célula diferentes sustancias, entre ellas el oxígeno, ¿ok? Igual que nuestra sangre. Entonces, más o menos para que vean. Alejandra, ¿puedes leer esta parte, por favor? Está muy cortita. Sí, se encarga de transportar materiales y secreción de sustancias. Igual que nuestra sangre, ¿ok? Nuestra sangre no solamente transporta oxígeno, también transporta materiales de desecho. Carlos, ¿cómo crees tú que la sangre elimina esos materiales de desecho? ¿O andan corriendo por nuestro cuerpo todo el tiempo? ¿Tienes alguna idea más o menos de cómo los elimina? ¿Los expulsa? Sí, los expulsa. Pero para expulsarlos tienen que pasar por un sistema muy especial que nosotros tenemos. ¿Cuál de todos crees que es? Guay. Hay un órgano que se encarga de limpiar nuestra sangre. No. No, el digestivo no. No. Por ahí está, más o menos ahí. Guay, no sé. Bueno, tú sabes que una de las funciones que tiene tu cuerpo es desechar, ¿no? Sí. Uno de los desechos, pues, es el excremento, ¿no? Pero ese es el resultado de la digestión, de lo que nosotros ingerimos. ¿Qué otro tipo de desechos genera tu cuerpo, aparte del excremento? El sudor. Sudor es uno, ¿y qué otro? Uno que es más común que cualquier otro. Guay. Tomas mucha agua. La orina. Exactamente. Y la orina precisamente es un material de desecho también de nuestra sangre. ¿Ok? Entonces, siendo así, ¿por dónde crees que pasa nuestra sangre para desechar todo eso en la orina? Por el aparato reproductor. Más que el reproductor, el urinario. ¿Ok? Recuerda que nosotros, seamos hombres o mujeres, pues tenemos riñones. Entonces, Sí. nuestros riñones son los que se encargan de limpiar nuestra sangre. ¿Ok? Nuestros riñones son como unos filtros. Entonces, nosotros podemos tomar alcohol, sustancias, lo que tú quieras. Y nuestro cuerpo eventualmente va a eliminar esas sustancias de desecho a través de la orina. ¿Ok? Es por eso que nuestros riñones son de los órganos más importantes que tenemos. Y el retículo endoplasmático liso es más o menos algo parecido. ¿Ok? Se encarga de transportar materiales y secreción de sustancias. Pero ojo, no es tanto como nuestros riñones, sino más bien
como el sistema circulatorio de la célula. Y si se dan cuenta, la característica que tiene es igualito como ustedes lo ven en ese dibujo. Es como una serie de sacos aplanados que parece que están así como un laberinto, ¿no? Entonces, se le conoce liso porque, bueno, a comparación del rugoso, el rugoso tiene otras estructuras que lo caracterizan, pero su principal función es esta: transportar materiales de secreción de sustancias, ¿ok? Entonces, bueno, algunos puntos importantes es que son esos sacos aplanados, están presentes en células que fabrican esteroides y células hepáticas, o sea, las que encontramos en el hígado, y metaboliza lípidos. Cuando ustedes vean esa palabra de metabolizar, metabolizar no significa degradar, sino que pasas de algo muy complejo a algo mucho más sencillo. Entonces los lípidos son complejos, las grasas son de cadenas largas. Entonces el retículo endoplasmático de nuestras células se encarga de hacerlas más cortitas para que nosotros podamos aprovecharlas. ¿Ok? Es como si fuera un sistema circulatorio. Ahí está la foto, más o menos ahí como en 3D. ¿Ok? Después tenemos a su compañero, que es el rugoso. Es muy parecido. La única diferencia es, Freddy, ¿cuál crees que es la principal diferencia? Se parecen muchísimo, pero ¿qué tiene este que no tenía el otro? Ahí en el dibujito. Freddy, ¿estás despierto? Sí, maestro, pero no me acuerdo. ¿Cómo? No me acuerdo. Mira bien la foto. Ve cómo está el retículo endoplasmático liso y ve qué tiene de diferente con el rugoso. Su estructura. ¿Cómo? Su estructura. Su estructura, pero más que eso, tiene unas bolitas ahí pegadas, ¿ok? Que creo que es lo más visible que tiene en la fotografía. Esas bolitas se llaman ribosomas. Entonces, diferenciamos el retículo endoplasmático del liso y del rugoso, principalmente por esas bolitas. Esas bolitas que parecen como unas chocoretas son unas proteínas que se conocen como ribosomas, que son las que se encargan de crear proteínas dentro de la célula. Esas proteínas le van a servir a la célula para poder dividirse posteriormente. Entonces, nosotros tenemos un complejo que se conoce como retículo endoplasmático. Lo dividimos en dos, el liso y el rugoso. El liso se encarga de los materiales de desecho de la célula, de transportarlos, y el rugoso se encarga de crear proteínas que le van a servir a la célula para su división. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Entonces, Carlos, ¿puedes leer las características de este retículo, por favor? Sí. Tubos y canales conectados entre sí, predominan en células que exportan proteínas, se ubican a continuación de la membrana nuclear, forma cisternas, presenta ribosomas. Así es. Si nosotros pensamos en la imagen de una célula, casi en medio, no precisamente en medio, pero casi, tenemos a nuestro núcleo. Entonces, nuestro núcleo está protegido por su propia membrana, que es la membrana nuclear, ¿ok? Y pegadito a esa membrana nuclear está en el retículo endoplasmático, tanto el rugoso como el liso. De hecho, están así juntitos los dos, ¿ok? Entonces, se diferencian el uno del otro porque uno tiene esas bolitas que son los ribosomas y el otro no, ¿ok? Entonces, más o menos, esa es como que la imagen de los dos retículos. Esta se ve un poco compleja, pero es más o menos así. Aquí ya la tenemos mejor. Y eso es lo que les decía. Nosotros tenemos un núcleo. Nuestro núcleo está envuelto por una membrana nuclear que lo protege. E inmediato después, y alrededor de la membrana nuclear, tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza porque está rodeado de esas bolitas que son los ribosomas. Y pegadito a él tenemos el retículo endoplasmático liso, que es muy parecido, solo que la diferencia es que no tiene ribosomas y su función es la de transportar desechos, mientras que el retículo endoplasmático rugoso es de crear proteínas. ¿Ok? Entonces vean cómo está conectado todo eso. Es como si fuera el sistema
circulatorio que tiene nuestra célula en su interior. ¿Ok? Entonces es otra imagen para que ustedes vean en qué parte de la célula está ubicado. Ahí está el núcleo, inmediato del núcleo está el rugoso y después está el retículo endoplasmático liso. Después tenemos otra estructura que es el aparato de Golgi. Freddy, ¿puedes leer, por favor? Interviene en el procesamiento y empaque de productos de secreción. Exactamente. Como nos había dicho Carlos, bueno, el responsable de de crear desechos en nuestro cuerpo es nuestro sistema digestivo. ¿Ok? El aparato de Golgi es más o menos igual. Tiene un sistema de digestión y es precisamente este aparato dentro de la célula, que lo que hace es que todos esos productos que la célula crea de su metabolismo, porque al final la célula no come como nosotros, pero tiene un metabolismo y genera desechos, se procesan dentro del aparato de Golgi, como si fuera su estómago, y por ahí mismo los va a secretar. ¿Ok? De hecho, se parece un poco a los retículos, tanto al rugoso como al liso, pero tiene otra característica, que tienen unas bolitas que están como flotando a su alrededor, que son unas vesículas, ¿ok? Entonces, es un poco complicado. Si nosotros cortamos una célula de la mitad, vamos a ver todas estas partes ahí dispersas. Entonces, tienen características muy particulares que las permiten diferenciarse las unas de las otras. Entonces, aquí, Alejandro, ¿puedes leer, por favor, esta parte? Sí, los 3 puntos. Sí, por favor. Sacos aplanados, recibe las cisternas del RE y le adosa carbohidratos, glucolípidos y glucoproteínas. Compacta y distribuye las sustancias del RE en vesículas hacia el exterior de la célula. Les puse eso de RE, pero RE es retículo endoplasmático. Cuando ustedes ven eso de retículo endoplasmático, se refiere a los dos, tanto al liso como al rugoso. Porque aunque sean distintos, trabajan en conjunto. ¿Ok? Entonces, el aparato de Golgi, por su parte, son sacos aplanados, reciben y están muy pegados a estas dos cisternas del retículo endoplasmático y compacta y distribuye las sustancias. Todo lo que el retículo endoplasmático, tanto el liso como el rugoso, crean, el aparato de Golgi lo empaqueta y si es de desecho, lo saca de la célula. ¿Ok? Entonces recordemos un poco. Si el retículo endoplasmático liso se encarga de transportar los materiales de desecho, el aparato de Golgi los va a expulsar. ¿Ok? Mientras que el retículo rugoso se va a encargar de crear proteínas. ¿Ok? Entonces, más o menos para que vean, ahí es como se ve un aparato de Golgi, ¿no? Si lo vemos en microscopía electrónica de barrido, es más o menos como el que vemos en gris, ¿no? Así se vería en microscopio. Si lo tenemos que ubicar en la célula, más o menos está ahí arribita del núcleo, ¿no? Siempre alrededor del núcleo están los dos retículos y el aparato de Golgi tiene como que su lugar especial porque es el encargado de hacer como que la digestión de la célula. ¿Ok? Ahora sí, los ribosomas. Carlos, ¿te acuerdas dónde encontramos los ribosomas? ¿En cuál de los 3 que ya vimos? Espera. Está en uno de los retículos. ¿En cuál de los 2? No me acuerdo. ¿En el liso o en el rugoso? Creo que era en el liso. Es en el rugoso. Ay, Carlos, ¿estás bien perdido o no estás prestando atención? Es el retículo endoplasmático rugoso. La principal diferencia con el liso es que tiene estos ribosomas, que su principal función es crear proteínas. Los ribosomas, aunque formen parte de un organelo, siguen siendo ellos mismos organelos por su parte. Y son muy importantes porque producen proteínas, ¿ok? Y esas proteínas le sirven a la célula para su material genético, que al final de cuentas es lo que le va a permitir crear una célula nueva cuando se divide, ¿ok? Entonces, Freddy, ¿puedes leer, por favor? Formado por 2 subunidades, contiene proteínas y ARN
encargados de acoplar aminoácidos para sintetizar proteínas que quedan en la célula, más grandes en células eucariontes, único organelo que se encuentra en células procariontes. Así es. Entonces vamos a ver que los ribosomas los vamos a encontrar tanto en la célula animal como en la célula bacteriana. Y, perdón, una de las características principales que tiene es que además de que están pegados a uno de los retículos endoplasmáticos, tienen dos subunidades, tal como lo vemos en la fotito anterior, ¿ok? Es como si fueran dos bolitas pegadas. Eso que ven ustedes que tiene ahí como un listoncito, es el ADN, ¿ok? Que pasa por las dos subunidades de los ribosomas para poder crear proteínas que le van a permitir dividir a la célula, ¿ok? Entonces tiene proteínas y ARN, se encarga de formar aminoácidos, lo encontramos en la célula eucarionte, que es nuestra célula, y también se encuentra en la procarionte, que es la de las bacterias, ¿ok? Ahí está. Tiene dos subunidades, o sea, tiene dos partes, una grande y una pequeña, y es como si fuera una especie de manitas que están así, ¿no? Entonces, en medio de ellas van a pasar las cadenas de proteínas que van a configurar para la división de la célula. ¿Ok? Ahí lo vemos con otros colores. Tienen una subunidad larga y una más pequeñita. ¿Ok? Y ya pasamos a otro tipo de organelos. Carlos, ¿puedes leer, por favor? Ah, sí. Funciones: metabolizar grasa, proteínas y ácidos nucleicos. Mecanismo de defensa ante bacterias o elementos extraños en los glóbulos blancos. Hacer desaparecer algunas células no necesarias. Sí. Nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tenemos un sistema de defensa. Si, por ejemplo, Carlos, tú te enfermas vamos a suponer que te enfermas de gripe, por ejemplo, algún tipo de resfriado. Más o menos, ¿qué es lo que te pasa cuando tienes un resfriado? Así que de repente te da uno muy fuerte. Pues más o menos lo que me pasa es que me da mucho, ¿cómo se le dice? De la parte de la nariz, mucho mocos, digámoslo así. ¿Muchos qué, perdón? Como que mocos, Está el fluido nasal. el fluido ¿Qué pasa nasal, con tu temperatura? pues sube. Exactamente. O sea, esas son parte de las defensas que tiene nuestro cuerpo frente a los cuerpos extraños. ¿Ok? ¿Cuál puede ser un cuerpo extraño? Un virus, por ejemplo, como una influenza, un resfriado. Entonces nuestra sangre apenas los detecta. Como ellos no son bacterias ni son organismos parecidos, sin embargo, nuestro cuerpo los detecta como algo que no debe estar ahí y entonces inmediatamente empiezan a funcionar nuestras defensas. Nuestras defensas precisamente están mediadas, entre otras cosas, por el aumento de la temperatura. Nuestro cuerpo aumenta nuestra temperatura para matar a esos virus. Parte del proceso de expulsión de esos virus es por medio de la tos, de los estornudos, del fluido nasal, pero esas ya son como que las últimas etapas del virus, ¿ok? El virus al final logra infectar y nos logra enfermar, pero eventualmente él tiene que salir de nuestro cuerpo para infectar a otros cuerpos, porque los virus al final de cuentas son como parásitos, ellos no pueden vivir por sí solos. Entonces, para que ellos logren colonizar otros cuerpos, lo hacen a través de nuestras defensas. Nuestras defensas dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a crear moco, vamos a crear estornudos, tos, porque con esto vamos a sacar al virus. Ay, creo que pasó algo con la presentación. No sé si lo logran ver o ya no. Ahí está. Entonces los lisosomas tienen más o menos esa característica, ¿ok? Metabolizan grasas, ácidos nucleicos, pero principalmente de lo que se encargan es de ser el sistema de defensa de la célula, ¿ok? Si la célula se topa con algún cuerpo extraño, los lisosomas, que son organelos que van a estar flotando por toda la célula en su interior, van a detectar estos cuerpos extraños y van a actuar como un mecanismo de defensa. Esa es su principal función. Entonces no vamos a leer esto, pero ay, se me olvidó ponerles una imagen. Pero pues bueno, los lisosomas, para que ustedes vean, ahorita les muestro esta imagen de la célula, ellos están flotando por todo el interior de la célula, así, dispersos, no tienen un sitio en particular, porque se encargan de ir detectando
cualquier cosa que no esté bien para expulsarlo de la célula. Esto es muy importante, es nuestra mitocondria. Entonces, Alejandra, ¿puedes leer, por favor? Sí, responsable de la respiración celular. Nada más, esa es la principal función que tiene la mitocondria. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la respiración celular? No es un intercambio de gases como nuestra respiración, sino más bien es la producción de energía. Todo lo que nosotros le conocemos como respiración celular. Cuando nosotros absorbemos oxígeno y liberamos dióxido de carbono, ese oxígeno que entra en nuestro cuerpo se va a nuestra sangre y viaja por todo nuestro cuerpo para que nosotros tengamos oxígeno en órganos como el cerebro, en nuestros músculos, para que podamos movernos y para que podamos realizar nuestras funciones. Entonces la mitocondria más o menos tiene esa función. La célula no tiene sangre, pero aún así necesita oxígeno. Oxígeno que va a obtener de la sangre. Cuando nosotros respiremos y metamos oxígeno en nuestro cuerpo, se va a ir a nuestra sangre y la sangre lo va a distribuir por todos lados. Entonces las células de todo nuestro cuerpo van a absorber ese oxígeno y van a poder hacer este proceso que es la respiración celular, que lo único que hace es crear energía. Van a crear una sustancia que se conoce como ATP. Ese ATP es la energía de nuestro cuerpo a través del oxígeno, ¿ok? Y lo sacamos también de nuestros alimentos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la mitocondria. Si nuestras células no tuvieran mitocondria, no sé cómo obtendríamos la energía, pero ya no sería por respiración celular. Tendría que ser un proceso mucho más complejo. No vamos a leer esto, pero es más o menos esa explicación. ¿En qué parte de la célula lo encontramos? Ahí está. No solo tenemos una mitocondria, tenemos hasta 4 en una célula animal. ¿Ok? Están distribuidas alrededor. De hecho, ahí por ahí les mostré las bolitas, esas que están ahí dispersas, son los lisosomas, porque les quería de ver la fotita. Los peroxisomas, bueno, no nos vamos a meter con ellos, pero igual están flotando por todos lados y su principal función es igual, degradar sustancias, principalmente grasas, y estos solamente los vamos a encontrar en el hígado, ¿ok? Es el único órgano que tiene peroxisomas, por eso no es tan como que redundante, ¿ok? Tan importante. Si lo vemos en un microscopio electrónico de barrido, sí se ve como si fuera un tipo, como, no sé, un pulpo, una neurona, algo muy raro, ¿no? Esto es ya una imagen más tridimensional y nos lo muestran como si fuera una nota musical. Pero más o menos es eso. Es una bolita que tiene como unas extensiones ahí como tentáculos. ¿Ok? Más o menos como vemos ahí. Ese es otro peroxisoma. Los plastidios ya entran dentro de la célula vegetal, pero eso les va a quedar a ustedes para investigar. ¿Ok? ¿De qué se encargan los plastidios? Principalmente de ser responsables de la fotosíntesis dentro de una planta. Ojo, no vayan a pensar que estos los tenemos nosotros. Los plastidios son solamente de las células vegetales. Y distinguen tres: los cloroplastos, que configuran a una planta para el color verde; los cromoplastos, que configuran a una planta para los colores que van de las gamas de amarillo y rojo. O sea, cuando ustedes vean una planta que es de color rojo, amarillo, en sus hojas, en sus flores, es porque tiene muchos cromoplastos. Los cloroplastos, recuerden, es el color verde, y los leucoplastos codifican para el color blanco, porque también hay color blanco en las plantas, ¿ok? Entonces, los plastidios son ese grupo de tres organelos que son para el color verde, rojos y amarillos y el color blanco. Y su principal función es la fotosíntesis. Y solamente los vamos a encontrar en las plantas, ¿ok? Eso es más o menos parte de la función que hacen en fotosíntesis. Los cloroplastos que ya vimos que es del color verde, esa es más o menos como que la estructura que tiene un cloroplasto, tanto de manera interna como externa. Tiene una capa interna y externa, y como que en su interior están protegidos todos la maquinaria que le hace funcionar para hacer fotosíntesis, ¿ok? Ahí vemos otra fotito, si lo cortamos a la mitad, como si fueran galletitas, ¿no? Dentro del cloroplasto. Y estos cloroplastos, a su vez, los encontramos dentro de la célula vegetal. Si lo comparamos con estructuras de la célula animal, el cloroplasto vendría siendo como la mitocondria. La mitocondria nos produce energía a nosotros y el cloroplasto le va a producir a la planta su propia energía, solo que a través de la luz.
¿ok? Tenemos exactamente lo mismo que las plantitas, solo que a diferente nivel. Les digo, ahí está, es el cromoplasto tiene la misma función, solo que su diferencia es que trabaja con gamas de color de luz, en este caso de todos los que son de amarillos y rojos, ¿ok? Recordemos que todas las plantas hacen fotosíntesis, solo que las plantas que son verdes trabajan con radiaciones de luz que tienen ese color verde. En nuestro ojo no las puede percibir, pero las plantas sí, ¿ok? Y los cromoplastos trabajan con las gamas de colores amarillos y rojos que solamente se distinguen en ese haz de luz. Les digo, nosotros no lo podemos ver, pero lo sabemos que existe porque si nosotros vemos un arco iris, ahí podemos distinguir todas esas gamas de colores que están en la radiación solar, ¿ok? La vacuola es otro órgano que tiene la célula vegetal. Esta es encargada de que la célula siempre tenga agua, ¿ok? Recordemos que las plantas 90% es agua y lo logran gracias a esto que es la vacuola. Es una burbujita de agua que se encarga de tener a la plantita bien hidratada, ¿ok? Y solamente la encontramos ahí, en la plantita. No nos vamos a meter con los embriolos porque esos ya son responsables de la división celular y ya tendríamos que pasar a la parte de la división. Entonces les voy a compartir mejor lo que es la rúbrica de la siguiente tarea para que ustedes la puedan empezar a hacer. Entonces ahí pues las voy a mostrar. Aquí está. Entonces lo que tienen que hacer es lo mismo, hacer un cuadro comparativo igual que hicieron en el hada pasada, solo que esta es diferenciando entre los órganos celulares, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes hacen un cuadro grande, entonces, célula animal y célula vegetal, ¿ok? ¿Qué organelos tiene la célula animal? La mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, etcétera. Entonces los ponen, me describen qué es, me ponen sus funciones y le ponen un dibujito, ¿ok? Y luego la célula vegetal, que también tiene mitocondria, que también tiene aparato de Golgi, entonces lo mismo, ¿no? Me ponen qué es, me ponen qué funciones tiene, pero en las plantas, y me ponen un dibujito. Ustedes van a ver que hay organelos que tiene la planta y organelos que tenemos nosotros. Entonces ese cuadro nos va a servir para saber cuáles son las diferencias y si, por ejemplo, nuestro retículo endoplasmático liso hace lo mismo que el retículo endoplasmático de una planta, ¿ok? Para eso nos va a servir este cuadro y para complementar lo que nosotros estamos viendo ahora en clase. No sé si tienen alguna duda con esta tarea. Yo sí, profe, quería comentarle que si puedo ya enviarle, o sea, el portafolio o es que no sé si me explico, ¿cómo explicarme? El portafolio, de preferencia, mándalo al final, porque es una recopilación de los 3 trabajos que Ajá. vamos a hacer, ¿ok? Entonces es como que al final de las 3 clases. Entonces son tus 3 trabajos junto con tus anotaciones de clase. Entonces, Okay. mejor lo vas haciendo y al final me lo mandas. Es tu producto final, ¿ok? Mejor primero concéntrate en hacer las tareas